Yo quiero compartir una palabra, la palabra del Señor, y les pido que abran sus Biblias en Lucas 14, del verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 14, verso 7. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola diciéndoles: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convida te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Y cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que lo habían convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esta palabra habla de un tema bien específico, y yo le puse por título: Dios quiere que busquemos el ser humildes. Y este texto habla de la humildad. El Señor nos habla de la actitud humilde que debemos tener. La pregunta que debemos hacernos es: ¿debemos buscar el reconocimiento de los demás? ¿Debemos promover nuestras habilidades o conocimientos para ser visto por los demás? ¿Debemos buscar lugares de excelencia por medios propios? Es una pregunta que me enfrentaba yo en este texto. ¿Es bueno buscar el reconocimiento de la gente? Porque normalmente nosotros, el ser humano, la sociedad, las personas, siempre buscamos el reconocimiento humano, el que nos reconozcan, el que vean nuestras virtudes, nuestras habilidades y digan: oye, mira que es hábil, qué habilidad tiene esta persona, mira que es simpático, o mira lo que tiene, mira las cosas que tiene, míralo. Y con esas cosas que tenemos o las cosas que somos, tratamos de ocupar un lugar en la sociedad, y generalmente un lugar de excelencia, un buen lugar, que la gente nos reconozca, nos respete, nos quiera e incluso, ojalá, que nos admire. El Señor dijo esta parábola: cuando venga alguien y te invite, no busques los primeros asientos. No habla de los primeros asientos en la iglesia. Ahí están corriendo, haciéndose para atrás. No. Poniendo una silla adelante. Cuando van a una boda, decía, no busquen ese reconocimiento, y a lo que se refiere es a eso, a ese reconocimiento, a esa actitud que tenemos muchas veces de: ojalá me miren, ojalá reconozcan mis habilidades, mis atributos, ojalá reconozcan mi simpatía. Y muchas veces hacemos mucho ruido con las cosas que podemos mostrar, esas cosas externas. Las preguntas que decía: ¿debemos buscar el reconocimiento de los demás? Y debemos tener ojo
Debemos tener ojo cuando buscamos la gloria de los hombres. Porque esta actitud, esto que dijo el Señor, dice, tengan cuidado, no se sienten en los primeros lugares, no vaya a ser que vengan, y tú que estés haciendo aquí sentado, podéis darle el asiento a otro, y uno avergonzado se tenga que ir. Tenga que ir. Yo estaba aquí, me hicieron para atrás. El Señor habló esta parábola para que nosotros tuviéramos cuidado, tuviéramos ojo y cuidáramos nuestro corazón, que nuestro corazón no buscara eso que busca el mundo, porque el mundo busca siempre el reconocimiento, siempre el ser admirado, el ser reconocido, el ser respetado, pero nosotros no debemos buscar la gloria de los hombres. El reconocimiento humano, muchas veces buscar el reconocimiento, muchos tienen, y esto es así, buscan el reconocimiento humano, y ese es el tesoro de su vida. ¿Han visto personas así? El tesoro de su vida es ser reconocido. Y buscan ser reconocidos. Ustedes han visto personas yo conozco a varias personas. Me llamaba la atención hace un tiempo atrás un amigo que se vestía con mucha ropa de marca. Entonces pero de marca ilegítima, y gastaba mucha plata. El tema es que cuando uno le hablaba de la ropa de marca, él te daba pero una cátedra de la marca. Te contaba la historia del fabricante, pero se sabía detalles. Pero eso, hermanos, es ruido nomás. Porque ese tipo de actitud, lo que hace es tapar un vacío que hay en el corazón. Hay una historia, no la voy a contar después mejor. Humildad, vamos a ir al diccionario español. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice, humildad, ¿qué es la humildad? Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Actuar de acuerdo con el conocimiento de nuestras debilidades y limitaciones. También dice que es sumisión y rendimiento, rendirse. Si nosotros vemos el verso 8, el cual estábamos, cuando el Señor dice, cuando seas convidado por alguien a una boda, no te sientes en el primer lugar. El Señor dice que tengamos cuidado en buscar los primeros asientos, los primeros lugares, los reconocimientos, buscar que nos miren y poder sobresalir del resto, pero por cosas superficiales, por cosas vanas, por buscar el buscar el reconocimiento, el buscar la vanidad. La vanidad es cuando nosotros buscamos ser reconocidos, buscamos ser admirados, buscamos que la gente nos mire y nos valore, pero por cosas que no son tan importantes. El sentarse en los primeros asientos refleja la actitud de alguien que se cree algo. Cuando yo busco que me reconozcan es porque yo creo ser algo, yo creo ser alguien, yo creo tener algo que los demás no tienen, me creo exclusivo, especial, y eso es soberbia nomás, eso es orgullo, eso es tratar de llenar un vacío. O también a veces cuando tenemos algo que otros no tienen, entonces lo tratamos de exaltar para que nos reconozcan, para que nos, en cierta forma, incluso hasta para que puedan envidiarnos. Yo tengo algo que él no tiene. Tengo, tú no tienes nada. En nuestro corazón a veces tomo así. Pero eso es vano. Eso es algo superficial, no tiene mayor importancia ni mayor trascendencia. Y mire,
En Gálatas 6, 3 y 4, dice: el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo para gloriarse. Cada uno someta a prueba su propia obra, lo que es, sométalo a prueba. ¿Cómo uno prueba las cosas? De acuerdo a la palabra. Ponga a prueba lo que tiene, y se podrá gloriar en sí mismo, pero no en otro, no hacia otro, hacia sí mismo. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y creemos ser algo, creemos tener algo o ser algo, ¿saben lo que hacemos? Hablamos mucho de eso. Somos expertos a veces, expertólogos en cosas. ¿Sabe que hay una historia de un hombre que usaba unas gafas, unos potes de botella grandes, y él creía ser ¿cuánto se llama? Experto en evaluación de arte. Él era experto en evaluar el arte. Un día visitó un museo, pero no llevaba los lentes con él. Imagínense, Condorito. No llevaba los lentes, pero iba, y él era un experto en arte. Entonces empezó a pasearse por la galería y sin sus lentes, y de repente se paró frente a un cuadro y empezó a criticarlo. Y se detuvo y y pensaba que era un retrato de cuerpo entero. Y decía: el marco es completamente inadecuado. Y con un aire de superioridad: el marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido de una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto. Y la esposa del hombre trataba de hacerse el camino para poder llegar al hombre, y lo llamó así, le dijo: oye, no hablé más, hombre, que estáis frente a un espejo. Esa actitud, hermano, esa actitud muchas veces es reflejo de nosotros, ¿eh? Cuando nosotros no vemos, cuando vemos nuestras faltas, yo aquí anoté algo, muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer y admitir. Cuando tardamos en reconocer nuestras faltas, nuestros errores, parecen muy grandes nuestras faltas y nuestros errores cuando las vemos en los demás. Cuando vemos a los demás, ahí nos damos cuenta, ahí las vemos grandes, ahí cobran el realce. Debemos mirarnos en el espejo más a menudo, observar bien para detectarlas y tener el valor moral de corregirlas. Es más fácil de negarlas que reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo, pues solo con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. Solamente con humildad. A veces miramos nuestros defectos, pero no los reconocemos. No tenemos la entereza moral para decir: hoy sí, en realidad tengo un gran defecto. No, pero cuando nuestros defectos los vemos en otro, al otro sí que lo criticamos. Así: mira el tremendo. Y eso es porque eso es falta de humildad. Eso es orgullo solamente. Es falta de humildad. Porque si la palabra de Dios nos habla en nuestras vidas y nos dice que nosotros debemos de corregir algo, nosotros humildemente tenemos que corregirlo y tenemos que reconocer que tenemos que cambiar ciertas cosas. Pero lamentablemente muchas veces nosotros miramos nuestros propios defectos en otros y ahí los criticamos. Mira cómo es. Y estamos hablando de nosotros mismos a veces, de nuestras propias faltas. Eso es orgullo. La humildad es totalmente lo contrario, es reconocer, es quedarte callado y decir: lo voy a poner delante del Señor porque necesito cambiarlo.
Eso es la humildad. De eso se trata la humildad. El que encubre su falta no prosperará, mas el que admite con humildad alcanzará misericordia. Cuando tratamos de hacer resaltar la posición que creemos tener ante los demás, nos exponemos a ser humillados, como dice el verso 9 que estamos leyendo. El verso 9 dice: y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, da lugar a este, entonces tenga que ocupar avergonzado el último lugar. Corremos el peligro cada vez que nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, cuando creemos ser alguien no siendo nada, corremos el peligro de ser humillados. Corremos el peligro, y yo prefiero ser humillado por Dios y no por los hombres. ¿O no? Cuando Dios te humilla, te enseña y tu corazón se ablanda. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea tiempo, dice la palabra. Pero cuando recibimos la humillación de los hombres, de las personas, los hombres solemos ser crueles. Y es mejor caer en las manos de Dios que en la mano de los hombres, en la mano de las personas. Por eso tenemos que ser sensibles, oír la voz de Dios y ser humildes. Ser humildes, que es algo tremendamente difícil. La soberbia más grande de los hombres es creerse humilde. Porque el creerse humilde es una cosa, el serlo es otra. Creerse humilde, todos nos creemos humildes. Pero ser humilde es una cosa totalmente distinta. En Primera de Pedro, capítulo 5 al 7, Primera de Pedro 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro, segunda. Primera de Pedro. Vamos a... Cinco. Perdón, 5 del 5 al 7. Eso dije, ¿no? ¿Qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Primera de Pedro 5, 7. No, del 5 al 7. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Habla de estar sujetos y de ser sumisos, revestidos de toda humildad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Primero debemos estar sujetos a los ancianos. Cuando habla de los ancianos, habla a los ancianos de la iglesia. Y sumisos unos con otros. Y dice, y revestidos de humildad. Pongámonos los ropajes de la humildad. No solamente creámonos, sino que pongámonos el ropaje de la humildad. Si no nos vestimos de humildad, no vamos a ser humildes. Por más que creamos serlo, el ser humilde es una actitud del corazón. No es una forma de hablar, ni de pensar, ni de decir. Es una actitud que uno es consciente, y volvemos nuevamente, es consciente de nuestras propias limitaciones y debilidades, y obramos de acuerdo a este conocimiento. Somos sumisos y nos rendimos. Bajamos nuestra rabia, nuestra ira,
lo que nos deponemos nuestra actitud. Tiene que ver con eso. Y dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice la palabra también que al soberbio Dios mira de lejos. Dios al soberbio lo mira de lejos. A veces cuando nosotros pensamos, el Señor parece que no me escucha, el Señor parece que no me habla, parece que el Señor está lejos de mí, parece que no quiere hablar conmigo. Ojo, ¿estaremos siendo soberbios? Ojo, porque puede que Dios no nos escuche y que Dios nos esté mirando de lejos porque estamos siendo soberbios. Yo he escuchado muchas veces, personas que dicen, yo mismo lo he dicho en algún momento, parece que Dios cerró las puertas para mí. ¿Y no será que hay una actitud soberbia en mi corazón, disfrazada de falsa humildad? No, pero es que yo parece que a mí nadie me quiere, parece que no quiere. A veces esa actitud así de falsa humildad está cubriendo una soberbia en mi corazón. Y debemos de ser transparentes, dejar que Dios meta la mano en mi corazón y que saque toda mancha de soberbia. Y decir, Señor, eres tú el que toca mi corazón y yo voy a creerte a ti y voy a hacer tu voluntad. El verso 11, dice el verso 6 de Primera de Pedro 5. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hay un tiempo que Dios exalta cuando nos humillamos. Hay un momento en que Dios nos levanta cuando nos humillamos. Porque Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes y debemos creerlo, porque es así. El Señor lo hace. En el verso 11 que estábamos leyendo de Lucas 14, en el verso 11, el Señor dice que debemos ser humildes para ser exaltados, lo mismo que dice en Primera de Pedro. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay un principio, hay que ser humilde para ser exaltado. El mundo no es así, el mundo, entre más macanudo soy yo, la gente más me va a respetar. Falso. En el mundo a lo mejor funciona, o alguna vez funciona, pero no es así. Entre más macanudo soy, tengo las de que se me cierren las puertas más fácilmente. La posibilidad de que se me cierren las puertas más fácilmente. Entre paréntesis, se fue la semana pasada a Reto Guillermo. ¿Te acuerdas? Nuestro querido Guillermo. Llegó. Gloria al Señor. Llegó a Reto. Y una de las cosas que más me asombró, que cuando él antes de partir me dijo, yo quiero cambiar, que Dios cambie mi carácter. Realmente es algo... Ay, viene Guillermo. No, realmente es un asunto milagroso lo que dijo. Que Dios lo cambiara. Que Dios hiciera un milagro con él. Porque una de las cosas más terribles es cuando somos orgullosos. Lo más terrible es cuando una persona es orgullosa. Eso es terrible porque una persona puede querer cambiar. Y Guillermo me decía, yo quiero que Dios trabaje en mi carácter. O sea, yo quiero que Dios tenga... No me decía que Dios... Yo quiero cambiar mi carácter. Yo sé, me decía Guillermo, en un momento que hablamos bien de corazón, y me dijo, yo sé que todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido, es producto de que mi carácter es problema de carácter. Ahora, cuando dejamos que Dios toque nuestro carácter y logramos ser humildes y logramos que Dios pisotee nuestro ego, en ese momento tenemos la posibilidad de cambiar. Antes de eso
no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir revolcándonos en nuestro propio barro. Vamos a seguir revolcándonos en nuestra propia miseria. Pero cuando dejamos que Dios toque nuestro carácter, nuestro corazón, y somos humildes y reconocemos que tenemos necesidad, reconocemos que necesitamos ayuda, como lo hizo Guillermo, y pidió ayuda, y está hoy día en reto. Estuvo un mes, pero terrible, hermano, terrible. Pero él llegaba acá diciendo, necesito ayuda. Y cuando estaba sobrio, decía, necesito ayuda. Porque cuando estaba mal, cuando estaba bajo la influencia del alcohol, decía, necesito ayuda, y ya lloraba. El problema, cuando la persona está mal, siempre va a decir lo mismo. Pero cuando estaba bien, cuando ya estaba lúcido, cuando no estaba... Un día estábamos en Cristian y tenía unas manchas así moradas acá. Y yo decía, ¿qué tiene? Y Cristian ahí lo discernió. Le vino así. Y en ese momento, hermano, cuando él estaba lúcido y dijo, yo necesito ayuda, yo necesito cambiar mi carácter, necesito ser humilde, quebrar mi orgullo, esa fue la frase, necesito quebrar mi orgullo. Tenemos que estar orando por él, porque ese es su problema. El problema siempre es el orgullo. En este tipo de cosas, el problema más grave es el orgullo. Cuando el orgullo es quebrado, la persona sale adelante. Cuando no es quebrado, no va a pasar nada, absolutamente nada. Y van a seguir revolcándose en su propio barro. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo. Eso es lo que debemos buscar, que Dios nos exalte en el tiempo de Él. En el verso 11 dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, levantado. Una persona humilde, como dice el texto, buscará los últimos lugares. No se promueve sola hacia los primeros puestos, sino que deja que Dios le honre. Una persona humilde deja que Dios lo honre. No se promueve sola, no anda buscando, o reconozcanme, mírenme, véanme. Yo soy la persona. No, la persona humilde busca los últimos lugares y es Dios el que lo levanta. Cuando es Dios el que nos levanta, hermanos, somos más que vencedores. Cuando es Dios el que nos levanta, todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Cuando Dios nos levanta, tenemos la fuerza del búfalo, tenemos el vuelo del águila, tenemos todo de nuestra mano, porque es Dios el que nos levanta. Cuando Dios nos levanta es porque Dios nos está empujando. ¿Usted ha visto alguna vez un carabinero cuando viene un tremendo camión de 40 toneladas y el carabinero hace así? ¿Qué le pasa al chofer? Llega a tiritar, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque el carabinero es robusto, tiene fuerza. ¿Por qué? Porque detrás de él hay todo un poder del Estado que lo respalda. Y él puede levantar la mano y el camión, aunque sea poderoso, se tiene que parar y tiene que chantarse ahí y él tiene que pasarle todos los documentos. Cuando Dios nos levanta, cuando es Dios el que nos levanta, tenemos esa autoridad detrás de nosotros. La autoridad de Dios que nos respalda. Es Dios el que te respalda, es Dios el que te levanta, es Dios el Señor el que te da la autoridad para levantar la mano y hacer parar los camiones. Es Dios el que hace eso. Espiritualmente hablando, por supuesto. Es Dios el que te da la autoridad para hacer cosas grandes y poderosas. No es que nosotros que tengamos fuerza, tengamos un uniforme bonito. No. Es Dios el que tiene el poder y el que te da el respaldo a ti para hacer cosas grandes. Por eso, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo. En Marcos 10:42,
45, Marcos 10, dice, verso 42, pero Jesús llamándolos les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella poder? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por todos. El principio de humildad que el Señor enseña es el servicio. Ese es un principio de humildad. Cuando yo estoy dispuesto a servir, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Entendieron eso? Piénsenlo. Esa es una verdad. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. En el sentido que quieran. Pero el servicio es un acto de humildad. Cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, el Señor les sirvió a los discípulos, el Señor murió en la cruz, y eso es un acto de servicio. Él nos sirvió. Él sirvió y vino a morir en la cruz sabiendo que ese era su objetivo, morir en la cruz por nosotros. Él vino a dar su vida en sacrificio, Él se vino a sacrificar, y su sacrificio es un acto de servicio por la humanidad. El que más ha servido a la humanidad es Jesús. Él es el que más ha servido. Él es la muestra de humildad, es la muestra de servicio más grande. Y por eso nosotros debemos servir, porque nuestro líder va a la cabeza en servicio. ¿Saben que los líderes mundanos, generalmente los líderes mundanos, hablan de su liderazgo, pero hablan nomás? En cambio, el líder que nosotros tenemos fue el que fue a la cabeza de todo lo que dijo. Él cumplió, y todo lo que dijo lo cumplió y lo hizo. Y fue muerto por lo que él habló. Él es nuestro líder. A Él debemos servir. A Él lo debemos obedecer. Y saben, ahí muchas veces los líderes del mundo o nosotros mismos hablamos mucho de las cosas superficiales y triviales. Hablamos mucho de nuestras bondades, de nuestra sabiduría, hablamos mucho de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos conseguido en la vida. Hablamos mucho de nuestras actitudes. Tenemos actitudes para esto, somos buenos para esto, y hablamos mucho de eso. Y como decía adelante, muchas veces el hablar tanto de uno, promoverse tanto a uno, es producto de un vacío que tenemos. Cuando no somos capaces de pasar tiempo con Dios y llenar nuestro corazón con Dios, ¿qué es lo que hacemos? Metemos ruido. Hablamos de muchas cosas. Tenemos muchas cosas por las cuales mostrarlas para que nos vean. Mostramos muchas cosas, muchas facetas nuestras. Tratamos de que la gente nos mire porque somos buenos para algo, somos buenos para hacer alguna actividad, somos buenos para algo, para echar talla, para ser simpático, para algo somos buenos, y lo tratamos de destacar y queremos que la gente nos admire por eso, y eso es ruido, es mucho ruido. Había una ocasión donde había un camino, y a la vuelta del camino venía un camino que daba una vuelta. Iba el papá con el hijo y le dijo el hijo, ¿qué es lo que escuchas aparte de los pajaritos y del viento? Y el niño puso atención y dijo, escucho una carreta. Sí, le dijo el hijo. El papá le dijo, es una carreta vacía. Entonces el niño lo quedó mirando y esperó que viniera, y claro, era una carreta vacía. Dijo, pero ¿y cómo supiste que era una carreta vacía? Y el papá le dijo, mira, entre más llena esté la carreta, menos ruido hace. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros.
cuando estamos llenos del Señor, cuando conocemos harto de Dios, metemos menos ruido, hablamos menos de nosotros, tratamos de exaltar menos nuestras habilidades. Siempre hablamos del Señor. Las carretas meten mucho ruido cuando están vacías. Cuando están vacías meten mucho ruido. Y una persona que es como una carreta vacía habla mucho acerca de ella. Habla mucho acerca de él, habla mucho de lo que logra, de sus logros, de sus penas, de sus frustraciones. Habla trata de victimizarse ante los demás, trata de llamar la atención, trata de que lo admiren, de que lo reconozcan, o trata de ejercer lástima sobre los demás, pero mete ruido. ¿Por qué? Porque el Señor no está siendo presente en su vida. Muchas veces nosotros tenemos que, para dejar de hacer ruido, tenemos que buscar a Dios y tenemos que llenarnos de Dios. Una persona que mete mucho ruido, aquí yo escribía algo que decía: a lo largo de mi vida, pensando en la carreta vacía, he comprendido que hay muchos hombres que van por la vida hablando demasiado, interrumpiendo las conversaciones de otros, presumiendo de lo que tienen, menospreciando a la gente. Entonces pienso en la carreta. Hay demasiada gente que está vacía por dentro y necesita hablar, estar en medio del ruido para acallar su conciencia, ser el florerito de mesa, porque están vacíos, no tienen tiempo para pensar, ni para leer, ni pueden soportar el silencio para reflexionar y hablar con Dios. La humildad es la virtud que consiste en callar las propias virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Llenarse de Dios, guardar silencio ante el Señor, leer la palabra, acumularla en el corazón y tener algo que decir de Dios para edificación. Eso son principios de humildad. El verso 12 al 14 de Lucas 14 que estábamos leyendo, termino con esto, dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te darán recompensa en la resurrección de los justos. El Señor enseña que no debemos hacer algo para ser recompensados. Lo que hagamos no es para buscar recompensa, no es para buscar reconocimiento, no es para que busquemos ser exaltados y reconocidos y admirados por ellos, no. Lo que nosotros hacemos tiene que ser un acto de humildad, sin esperar recibir nada, sin esperar recibir nada a cambio por lo que haces. Ese es el principio. A veces nosotros actuamos como lo que dice aquí el Señor. Llamamos a las personas que pueden retribuir lo que vamos a hacer. A eso lo llamamos. Y de hecho muchas veces retribuyen lo que hacemos. O nos admiran o nos reconocen. Pero el Señor dice: no lo hagas, no busques eso. Lo que tienes que buscar es dar a aquellos que no pueden reconocer, a aquellos que no pueden hacer nada por ti, a ellos dale. Esta actitud es la que debemos guardar, esto es lo que debemos ser, humildes. Ser manso y humilde de corazón, decía el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Lo que compartíamos hace un mes atrás aproximadamente, que el Señor nos decía, cuando el Señor le decía: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dijo el Señor. Vengan a mí, yo los haré descansar. Lleven mi yugo, el yugo se lleva en el trabajo. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy el buey viejo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese buey, el buey viejo y el buey nuevo. El buey viejo es aquel que sabe el trabajo, que sabe llevar el yugo, que el yugo es de él. El buey viejo es aquel que
que no se mueve sin que le den la orden. El buey viejo es aquel que sabe la pega, sabe el trabajo, sabe lo que hay que hacer. Tiene claro lo que hay que hacer. El yugo es de él lo lleva. Y el buey nuevo somos nosotros, los que no sabemos el trabajo, los que queremos tirar para allá, los que queremos ir más rápido, los que queremos ir más lento. Esos somos nosotros, los bueyes jóvenes. Pero el buey viejo es el Señor. Lleva mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros. Lleven mi yugo, el yugo es mío, yo lo llevo. Tú sígueme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y ahí vas a encontrar descanso para tu alma. El Señor es manso y humilde de corazón. Y la única posibilidad que tenemos de ser humildes es de imitarlo a Él. De llevar el yugo del Señor sobre nosotros. Aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Aprendiendo a hacer lo que Él nos dice. Lo correcto, lo bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que esta palabra se pueda hacer vida en nosotros. A veces nosotros, hermanos, necesitamos herramientas para poder cambiar nuestras vidas. Necesitamos herramientas para poder cambiar ciertas actitudes de nuestro corazón, ciertas actitudes que están dañando nuestras relaciones matrimoniales. Necesitamos herramientas para cambiar ciertas actitudes que van dañando nuestras relaciones familiares. Necesitamos actitudes que nos cambien, herramientas que nos cambie esa actitud, esa mala actitud que tenemos. Y aquí está, hermano, aquí hay riqueza. ¿Sabe lo que deberíamos hacer? Los que necesitamos de esta palabra que se haga vida en nosotros, digo los que necesitamos, debemos ponernos a orar, debemos ponernos a clamar a Dios, pidiendo que esta palabra se haga vida en mí. Yo quiero ser manso y humilde, no porque quiero ser bacán para que diga, oh, que es manso el Claudio, que es humilde, no. Yo quiero ser manso y humilde y descansar en Dios para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, en mi hogar, en mi familia, para que se manifieste Dios en mi entorno, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi esposa, en mi relación laboral, en mi relación de vecinos, que se manifieste Dios a través de mi humildad, a través de lo que yo tengo que cambiar. Deberíamos clamar desesperados a Dios para que esto se haga vida, para que mañana en la mañana, el domingo, no se olvide y el lunes comencemos la vida igual que como la terminamos el viernes. No, comenzar distinto, tener una actitud distinta, y si necesitamos arrodillarnos 10 veces en el día clamando para que Dios cambie nuestra actitud y puedan brotar en nosotros la humildad, hagámoslo, háganlo, desespérense, oren, clamen, lloren, sufran, porque esta palabra se haga vida en ustedes, en nosotros, porque ahí encontraremos descanso para nuestra alma. Oremos al Señor. Padre, ponemos